va a ir cobrando más. Va a ir cobrando mayor sentido a medida que avancemos en la presentación. Bueno, antes de pasar a los objetivos específicos que hoy nos convocan, que son los que voy a estar compartiéndoles, bueno, quiero transmitirles un poco la razón de ser de nuestro equipo de trabajo de la terapia neurocognitiva, y tiene que ver con esto, ¿no? Con poder dar respuesta a una demanda social que es fundamental y que nos apela como profesionales de la salud mental por un lado, y por otro lado como individuos formando parte de la vida en comunidad, ¿no? Y tiene que ver con poder concientizar, poder informar acerca del curso del envejecimiento, y puntualmente del envejecimiento cerebral, no solo para poder alertarnos acerca de patologías neurodegenerativas en algún familiar o en algún conocido, sino también para saber cuáles son las herramientas a las cuales tenemos que cultivar y tenemos que acceder para poder prevenir e intervenir de manera precoz y temprana en la ocurrencia de algún tipo de estos padecimientos. Entonces, que ustedes estén hoy presentes, bueno, realmente nos acerca mucho a ese objetivo y a esa motivación que funda a la terapia neurocognitiva. Puntualmente lo que vamos a trabajar en la clase de hoy tiene que ver con conocer cuál es el curso esperable en el desarrollo del envejecimiento cerebral normal, es decir, el envejecimiento fisiológico. Definir qué tipo de problemas de memoria ocurren durante el envejecimiento fisiológico. Definir qué facultades cognitivas están conservadas en el adulto mayor saludable. Describir indicadores de un envejecimiento cerebral patológico. Identificar qué tipo de fallas en la memoria son de relevancia clínica, y conocer cómo podemos cuidar nuestro cerebro. Si bien he presentado y he planteado varios objetivos, lo que vamos a hacer es hacer un recorrido y un vistazo de todos estos puntos, con la intención también de que podamos a lo largo de diferentes encuentros ir desarrollando con mayor profundidad cada uno de estos ejes, ¿no? Porque bueno, ahora estamos contando con poco tiempo, entonces avancemos un poco. Entonces, ¿por qué hablar de problemas de memoria en adultos mayores? ¿Por qué la elección de nuestro título para la charla de hoy? Y hay varias razones que justifican esta temática y el tema que hemos elegido para trabajar en esta oportunidad. Por un lado, estamos atestiguando, y esto lo observamos todo y es conocido por todos, que en estas últimas décadas se ha producido un cambio en la disposición sociodemográfica de la población en relación a la franja etaria, ¿no? Ha aumentado considerablemente la población envejecida. Actualmente no contamos, como bueno, ya sabemos, con muchos datos epidemiológicos de nuestra región, es decir, de Argentina y de América Latina, pero sí contamos con algunas cifras de otras regiones como la Unión Europea y otros países en los cuales hay censos acerca de esto. Y para que tengamos una idea y nos ilustremos en esto que estoy diciendo, la población envejecida, es decir, población de 65 años en adelante, hoy significa el 20% aproximada de la población total. Es decir, en este último tiempo, en estas últimas décadas, gracias a los avances en la tecnología, gracias a las nuevas políticas, digamos, de salud y de cuidado de la salud, y también a la inversión de las tecnologías en la salud y en la salud mental,
la expectativa de vida ha aumentado significativamente. Entonces, actualmente contamos con una gran parte de la población que representan los adultos mayores. Otra cosa que ocurre es que al aumentar la población envejecida, es decir, al aumentar la población de adultos mayores, también aumentó la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, este tipo de enfermedades que son propias de la vejez y que significan una involución de nuestro sistema nervioso central, el cual progresivamente va a ir limitando el funcionamiento cognitivo y más tarde instrumental y básico de una persona. Entonces, ante esta situación, aumenta la gente, aumentó la expectativa de vida, aumentó la cantidad de población que se encuentra transitando por estas franjas etarias, y en consiguiente aumentaron las enfermedades neurodegenerativas, es que nos vemos en la necesidad de dar respuestas y medidas terapéuticas para afrontar esta situación. El título dice, mi padre tiene problemas de memoria. Y bueno, ¿qué vinculación tienen los problemas de memoria con las enfermedades neurodegenerativas? Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pero quiero adelantarles que justamente el dominio de la memoria, es decir, el funcionamiento cognitivo concerniente a la memoria, es la facultad que más precozmente se ve afectada en las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, nosotros conocer cuál es esta manifestación, qué es lo esperable para determinada edad y qué no, nos ayuda a generar intervenciones que apunten a prevenir por un lado esta enfermedad y por otro lado a idear planes de trabajo específicos. Y otra cuestión ineludible tiene que ver con que el envejecimiento es un destino al cual todos, en tanto organismos vivos, vamos a llegar, ¿no? Entonces, comenzar a hablar sobre esto y poder prepararnos a nivel social y a nivel individual para poder hacer frente a este momento evolutivo propio de nuestro ciclo vital es fundamental. Entonces, esta es la motivación de la clase de hoy. Datos para que vayamos ilustrando esta situación. Ahora no sé. ¿Eh? Joder. Ahora ya no. Ahí se escucha hablando a alguien más. Les voy a pedir que por favor apaguen los micrófonos. Esa era yo. Lau, estás silenciada. Bien, ahí, ¿recién me he silenciado o hace bastante? Por favor, vamos a mantener los micrófonos en silencio, ¿sí? Sigamos, Laura. Bien, perfecto. Bueno, entonces como datos importantes les comparto, en estudios que se han realizado en la Unión Europea en el año 2015, la expectativa de vida era de 78 años aproximadamente. Es decir, la mayoría de los adultos mayores llega a esa edad, 78 años aproximadamente. Y lo que nos muestran los estudios epidemiológicos es que hay algunas diferencias en cuanto a variables sociodemográficas, por ejemplo, con respecto al lugar de residencia, por un lado, y por otro lado, el género o sexo, ¿no? Las mujeres tienen una expectativa de vida mayor, y si están situados en las zonas, digamos, urbanas, pareciera que esto también aumenta la expectativa de vida. Bien, a ver, voy a pasar. Bien, ahora hemos hablado hace un momento entonces acerca de datos epidemiológicos vinculados con la población de la tercera edad, es decir, la prevalencia en la población de esta franja etaria.
Ahora lo que quiero que observen un poco tiene que ver con la prevalencia del deterioro cognitivo en la población adulta mayor. Lo que podemos observar cuando nos adentramos un poco en esta temática y en las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo, es que volvemos a la misma situación. En nuestra zona, en nuestra región, contamos con pocos estudios, por un lado, sobre esta población, es decir, sobre los adultos mayores que presentan deterioro cognitivo, y por otro lado, que no hay unanimidad en los criterios o en los datos numéricos y estadísticos que estos estudios arrojan. Sin embargo, para que nos sirva de datos estimativos y podamos representarnos la situación, bueno, los estudios marcan que aproximadamente el 10% de la población de entre 70 y 79 años padece deterioro cognitivo leve, y que esta prevalencia aumenta a un 25% en aquellos adultos mayores de entre 80 y 89 años. Es para los que, bueno, estamos familiarizados con los datos epidemiológicos, 10% a 25% es un porcentaje altísimo en relación, digamos, a las diferentes enfermedades por las cuales transitan los adultos mayores. En ese sentido, el deterioro cognitivo leve y las demencias representan realmente patologías de la tercera edad con gran prevalencia en nuestra población, por un lado, y que demandan muchísimos recursos a nivel económico, a nivel político, a nivel público, para poder dar frente y respuesta a estas situaciones. Como mencionaba, no hay unanimidad con respecto a estos datos, y eso tiene que ver también con el tipo de estudios que se realizan, es decir, que muchas veces estos estudios y los resultados a los cuales se arriba no se han realizado con muestreos de tipo probabilísticos, y muchas veces no son representativos de la población. También difieren los resultados de acuerdo a las pruebas que se emplean, es decir, los investigadores pueden utilizar diferentes instrumentos y por lo tanto llegar a distintos resultados. Y lo que pasa, y es particular de esta población, del adulto mayor, es que justamente en estos estudios que son longitudinales, es decir, que evaluamos y vemos a los sujetos a lo largo del tiempo, en más de una oportunidad, puede ocurrir que perdamos a los sujetos de estudio, es decir, que estos adultos mayores fallezcan o por distintas razones no podamos volver a verlos. Y entonces estos factores que acabo de mencionar son los que hacen que los resultados acerca de esta población sean tan heterogéneos. Sin embargo, para ilustrarnos nos sirve bastante, y lo que quiero dejar, digamos, como claro de esto, es que el deterioro cognitivo leve implica una prevalencia alta en las enfermedades por las cuales atraviesa el adulto mayor. Bien, ahora vamos a definir y explicar un poco de qué se trata el envejecimiento cerebral normal, como habíamos dicho, el envejecimiento fisiológico. Como sabemos, las personas, en tanto organismos vivos, estamos sujetos a las leyes que regulan la existencia de los organismos vivos. Y en ese sentido, el envejecimiento representa un proceso universal, es decir, todo organismo vivo sobre la Tierra va a atravesar por un ciclo donde la última parte corresponde a la fase de envejecimiento, ¿no? Es inevitable, es decir, no hay persona, no hay organismo que pueda estar exento de esto, y por otro lado es irreversible. Y ahí está un punto importante, porque una vez que comienzan este tipo de declive en el funcionamiento cognitivo, o este deterioro cognitivo leve, más tarde demencia, si no se interviene de manera adecuada, esa irreversibilidad se vuelve más cruda y los síntomas se hacen visibles de manera más precoz por un lado,
y por otro lado, más invalidante en la vida cotidiana de la persona. Entonces, nosotros vamos a definir al proceso de envejecimiento como un suceso fisiológico, esperable, universal, que implica cambios en la composición corporal y en la funcionalidad de los órganos. Es decir, los tejidos de nuestros órganos y nuestros mismos órganos van a ir sufriendo una serie de modificaciones que son inevitables y que tienen que ver con el paso del tiempo, y que van a ir generando y acumulando una cantidad de daño a nivel celular, que con el paso del tiempo el organismo va a verse imposibilitado a eliminarlo o regularlo de una manera eficaz. Y entonces va a empezar a afectarse la funcionalidad de esos órganos. Cuando estamos hablando del envejecimiento cerebral, la situación se vuelve todavía más compleja que si hablamos de otros momentos evolutivos en la vida de un organismo, porque nosotros podemos atestiguar esto, y es que existe una heterogeneidad en la manifestación del envejecimiento. Todas las personas envejecen de manera distinta, y esto es propio de esta etapa de nuestro desarrollo, por un lado, y por otro lado de la complejidad misma de nosotros en tanto seres humanos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado que el envejecimiento es un proceso fisiológico inevitable, que implica un deterioro funcional y anatómico de ciertas áreas de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro, y por otro lado tenemos esta característica particular, y es que cada órgano de nuestro cuerpo envejece de una manera diferente, ¿sí? Cada persona envejece de una manera distinta, y por lo tanto cada cerebro también lo va a hacer. Entonces, la idea es poder conocer cuáles son medianamente las leyes universales que guían este proceso, pero sin perder la particularidad de poder observar y evaluar el rendimiento cognitivo, la capacidad cognitiva de cada persona, porque va a ser diferencial. Y como dando respuesta a esto que observamos, y es que cada persona envejece de una manera diferente, esto tiene que ver justamente con que está determinado por diferentes factores. De aquí viene un dato muy importante, y es este. Solamente entre el 20 y el 25% de nuestro envejecimiento, es decir, de la modalidad que va a asumir el envejecimiento de nuestro cerebro, está determinado por la genética. El resto, es decir, ese 80%, ese 75% que resta, tiene que ver con variables concernientes al ambiente y al estilo de vida de la persona. Entonces, ahí vemos la relevancia que tiene esto que habíamos hablado al principio, conocer cuáles son los factores implicados en el envejecimiento cerebral y de qué manera yo puedo afrontar esta situación inevitable, porque ese 80% de mi envejecimiento va a estar determinado por estos factores. ¿Sí? Bien, esto es a modo de ejemplos. He seleccionado lo que me parecía más importante para nosotros que estamos hablando sobre el envejecimiento cerebral, pero bueno, los estudios sobre esta población muestran que existen cambios morfológicos y funcionales que están vinculados al envejecimiento. Yo aquí, como digo, cito a modo de ejemplo cambios a nivel cardiovascular, renal, del sistema nervioso central. Con respecto al sistema cardiovascular, lo que se produce durante el envejecimiento, es decir, lo que el adulto mayor empieza a padecer es rigidez vascular cardíaca, mayor riesgo de arritmia, hipertensión. Con respecto al sistema renal, menor capacidad para concentrar la orina, menor hidroxilación de la vitamina D. En lo que refiere al sistema nervioso y al cerebro puntualmente, disminuye la masa cerebral, se produce una mínima pérdida neuronal en determinadas áreas y cambia la absorción neuronal. Marco estos tres sistemas
porque justamente son importantísimos en lo que tiene que ver con el funcionamiento cognitivo de una persona. Con respecto al sistema cardiovascular, nosotros recordemos que este sistema hidráulico, que es nuestra sangre, es la fuente principal a partir de la cual nuestro cerebro absorbe oxígeno y lo necesario, las moléculas necesarias para que funcione este órgano, para que funcione de manera eficiente nuestro cerebro. Y por otro lado, este mismo sistema cardiovascular es el que impide y sirve de barrera para que ingrese a nuestra neurona, a nuestro sistema nervioso central, aquellas moléculas que son tóxicas y dañan al funcionamiento cognitivo. Entonces, estamos diciendo que el adulto mayor, al envejecer, presenta problemas justamente en este sistema hidráulico que protege y nutre a nuestro cerebro. Por lo tanto, van a haber efectos y van a haber ciertos indicadores que den cuenta de ese envejecimiento. Por otro lado, cuando hablamos del sistema renal, estamos hablando de la vitamina D, y los estudios muestran que es fundamental para el rendimiento cognitivo que nuestro cuerpo y nuestro organismo cuente con ciertos valores de la vitamina D. El adulto mayor empieza a absorberla menos. Este déficit en la vitamina D puede generar problemas cognitivos, incluso puede generar demencias que si se compensa este déficit pueden ser reversibles. Y con respecto al sistema nervioso central, si bien lo que se sabe ahora es que no se produce una muerte significativa de las neuronas en el envejecimiento saludable, la pérdida de neurona no es significativa para su funcionalidad, pero sí el volumen de ese cerebro. ¿En qué sentido? En que lo que se produce con el paso del tiempo es que las neuronas empiezan a hacer menos sinapsis, es decir, las neuronas empiezan a comunicarse menos, y eso se traduce en menor densidad de nuestra masa cerebral. Otro punto importante a tener en cuenta es que hay una mínima pérdida neuronal, ¿verdad? Y en el envejecimiento saludable, en el envejecimiento fisiológico, y justamente es en un área determinada del cerebro que está vinculada con nuestra neurona, con nuestra memoria, y es el hipocampo. Allí es donde empiezan a haber menor densidad, empieza a atrofiarse esas áreas en el cerebro en el envejecimiento fisiológico. Ahora vamos a definir y conocer acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de funcionamiento cognitivo. Cuando nosotros aludimos a funcionamiento cognitivo, no nos estamos refiriendo a la capacidad intelectual de una persona simplemente, ¿no? Las funciones cognitivas son procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea. Hacen posible que el sujeto tenga un papel activo en los procesos cotidianos de su vida, en el cual, de alguna manera u otra, nosotros recibimos, seleccionamos, transformamos y recuperamos información de nuestro entorno para poder dar respuesta a las diferentes demandas. Entonces, nuestras funciones cognitivas están en marcha desde tareas tan automáticas y sencillas, nos parecen sencillas porque las realizamos de manera automática, como identificar la señal de hambre y disponernos a prepararnos un desayuno, hasta en tareas como lavarnos los dientes, prepararnos para ir a trabajar, disponernos a tomar un taxi, manejar, ir en bicicleta para llegar a su trabajo, estimar el tiempo que yo necesito para trasladarme al trabajo, ¿sí? Y tareas un poco más complejas, como son, por ejemplo, estas que estamos haciendo ahora nosotros, y es tomar una clase o dictar una clase. Entonces, desde las 24 horas de nuestro día y desde que nacemos hasta que dejamos de existir, estamos resolviendo las demandas de nuestro ambiente a partir de nuestras capacidades cognitivas. Algunas de ellas son el lenguaje, la atención,
el cálculo, la orientación, la planificación, la memoria, la estimación del tiempo y la flexibilidad cognitiva. Esta lista no es exhaustiva, pero he puesto las más importantes y las que se vinculan con lo que nosotros estamos trabajando. Entonces vamos a ver qué implicancia tiene el funcionamiento cognitivo en el envejecimiento cerebral. En este primer momento quiero que prestemos atención a cuáles son estas funciones cognitivas que están conservadas en el adulto mayor, es decir, en el adulto mayor que está envejeciendo de manera normal, fisiológica. La memoria semántica está conservada. Cuando hablamos de memoria semántica nos estamos refiriendo a esa memoria que nos permite a nosotros tener conocimiento y recuperar la información de cómo funciona el mundo, de las cosas que nos rodean, del significado de las cosas que nos rodean y de ciertos hitos históricos sociales. Esa memoria está conservada en el adulto mayor. La memoria procedimental también se encuentra conservada. Esta memoria es la que nos permite a nosotros recuperar y poner en marcha un plan de acción para resolver una actividad concreta. Por ejemplo, saber cuáles son los pasos que yo tengo que dar para poder manejar el vehículo, que lo hago permanentemente, supongamos. Cuáles son los pasos que yo tengo que dar para encender la computadora y poder tomar la clase de problemas de memoria. Esa es la memoria procedimental. Está conservada en el adulto mayor. La capacidad de denominación, que tiene que ver con la función del lenguaje, también se encuentra conservada y hace alusión a esta capacidad de poder nombrar los elementos y que esa recuperación del nombre del elemento no tenga mayores dificultades. Planificación y organización, que es una función ejecutiva, también se encuentra conservada en el adulto mayor y hace alusión a la capacidad para poder responder a determinadas demandas, seleccionando un plan de acción concreto y organizando los medios para poder dar respuesta a esa situación puntual. Estas son las capacidades cognitivas que el adulto mayor, si es saludable, si ha envejecido de manera saludable, va a tener conservadas. Pero como habíamos mencionado al principio, el envejecimiento es un proceso que se da en todos nuestros órganos y en nuestro cerebro también, por lo tanto vamos a evidenciar ciertos indicadores aún en el envejecimiento normal, saludable, ¿no? Entonces, las funciones cognitivas alteradas en el envejecimiento saludable, normal, fisiológico, son las siguientes. Memoria de trabajo. La memoria de trabajo, más que estar vinculada con la memoria, como dice su nombre, está vinculada con la función de la atención y hace referencia a la capacidad de la persona de poder retener cierta información en su conciencia para dar respuesta a un problema específico. Y luego esa información se va. Supongamos, me hablan por teléfono y yo tengo que registrar un número telefónico que me están dictando. Ahí pongo en marcha la memoria de trabajo. Es decir, me dictan el número, retengo esos dígitos hasta que encuentre una hoja y una lapicera y pueda anotar el número. ¿Sí? Una vez que anoto el número, esos dígitos ya salen de mi conciencia. Esa actividad es posible gracias a la memoria de trabajo. La memoria de trabajo en el adulto mayor se encuentra levemente disminuida. La memoria prospectiva. La memoria prospectiva alude a la capacidad que tenemos de poder recordar un evento que va a ocurrir en un futuro. Supongamos tomar la clase el sábado 19 de problemas de memoria. Es decir, yo el lunes pasado tengo que acordarme que tengo que preparar una serie de cosas porque el próximo sábado tengo que dar una clase sobre problemas de memoria. Bueno, esa acción la puedo llevar a cabo gracias a la memoria prospectiva. O por ejemplo, recordar que tengo una cita con el médico, que tengo un turno con el psicólogo.
¿sí? En el adulto mayor, esta función, la memoria prospectiva, se encuentra levemente disminuida. Otra capacidad que el adulto evidencia algunas fallas del adulto mayor tiene que ver con las habilidades espaciales, es decir, con la capacidad de poder manejar su cuerpo y su esquema corporal en el ambiente. Por ejemplo, la capacidad de construcción, es decir, la coordinación visual y manual y motriz, en el adulto mayor se encuentra levemente disminuida. Y ahora quiero mencionar una facultad importante para nosotros de cara a lo que estamos hablando, y es que en el adulto mayor, la memoria episódica es la que se encuentra disminuida también. Y pongo comillas en esto, memoria episódica, porque sobre esta capacidad y el nivel de afectación que evidencia el adulto mayor, nosotros vamos a tener información acerca de si estamos ante un deterioro cognitivo, ya que representa una patología, y también nos sirve como factor predictor en la evolución del deterioro cognitivo leve a una demencia. La memoria episódica es esa memoria autobiográfica, es decir, la capacidad que tiene el sujeto de haber almacenado los eventos de su vida y de poder recuperarlos, de poder traerlos a la conciencia. En el adulto mayor esto disminuye levemente, ¿sí? Se hace más acentuado en el deterioro cognitivo leve y en las demencias. Y ya vamos a ver cuáles son, digamos, los parámetros para poder distinguir y diferenciar entre una afectación que tiene que ver con la normalidad y otras que tienen que ver con la patología. Esto, también la memoria a largo plazo, es decir, esa memoria que se ha consolidado, también a veces está disminuida en el adulto mayor, y el procesamiento del lenguaje se vuelve más lento. ¿Qué quiere decir? Que si bien varias áreas del lenguaje no se alteran en el envejecimiento cerebral normal, los adultos mayores pareciera que tienen alguna dificultad, esto se evidencia en las pruebas de medida, a la hora de comprender y procesar frases largas y complejas. Y esto se presenta de la siguiente manera. Algunas veces los adultos mayores nos piden que les repitamos lo que les hemos dicho, o pareciera que se pierden un poco en la conversación, o prefieren que usemos o que seamos más precisos a la hora de darles algunas órdenes. Esto tiene que ver con que el envejecimiento cerebral normal pone en evidencia esto, un procesamiento del lenguaje un poco más lento en frases u párrafos, si la persona está leyendo, que sean complejos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir avanzando en nivel, digamos, de severidad para ir observando los problemas en la memoria. Hay una identificación nosológica que tiene que ver con el deterioro de la memoria que está asociada a la edad y que no representa una patología, y es el siguiente. Es aquella persona que es de 50 años y mayor a 50 años, que presenta quejas subjetivas, es decir, que reconoce que su memoria ha disminuido. Pero esta disminución de la memoria, la persona puede informarla que es puntualmente para recordar ciertos nombres o confunde ciertos nombres de personas conocidas. Otro dato muy importante es que esta leve pérdida en la memoria en esa área al momento de nombrar a otra persona ha ocurrido de manera progresiva y no ha evidenciado un declive abrupto. Esto es importante porque ya vamos a ver qué ocurre en las enfermedades neurodegenerativas. Entonces la persona se queja de que está teniendo problemas de memoria porque se confunden los nombres de las personas que conoce o le demora en entrarlos a la mente, pero no se evidencia en otras áreas de su vida. Esta persona que tiene estas quejas de memoria tampoco
cuenta con criterios que la posicionen en el diagnóstico de alguna demencia o algún otro problema médico que pueda explicar ese problema de memoria. Si nosotros le suministramos pruebas, es decir, test psicológicos que evalúen su rendimiento cognitivo, vamos a ver que no tiene otras afectaciones más que esta, y que su rendimiento va a ser levemente por debajo del rendimiento de un adulto joven, ¿sí? Eso es importante. La persona nota que ha disminuido su memoria, pero si la comparamos con el adulto joven, ha disminuido levemente nada más. Conserva sus otras funciones, es decir, conserva las funciones atencionales, de concentración, el lenguaje, el cálculo. ¿Sí? Bien. Ahora quiero que veamos, y aquí pongamos toda la atención, en cuáles son los indicadores de un envejecimiento cerebral patológico. Lo que acabo de mencionar con anterioridad no es algo que implique una sintomatología clínica. Ahora vamos a ver cuáles son las señales de que estamos ante un envejecimiento cerebral patológico. El nombre que lleva esta primera fase o este primer momento, estos indicios precoces de un envejecimiento que no es saludable, que no es esperable, es el nombre de deterioro cognitivo leve. ¿Sí? Hace referencia a un déficit objetivo en el funcionamiento cognitivo de la persona. Esta persona sí puede reconocer que tiene problemas en su memoria o problemas en algunas de sus otras funciones, es decir, le genera malestar y lo reconoce, lo dice, hay una queja subjetiva de que su funcionamiento cognitivo ha disminuido, y además, si lo sometemos a una evaluación, y esto es fundamental, la evaluación de su rendimiento cognitivo, se atestigua en las pruebas, es decir, en las pruebas neuropsicológicas, ese paciente rinde un desvío 0.5 por debajo de su grupo normativo. ¿Cuál es su grupo normativo? Personas adultas mayores de la misma edad y del mismo nivel de instrucción. Y aquí está la diferencia con lo anterior. En lo esperable, en el déficit de memoria esperable por la edad, yo comparo el adulto con personas jóvenes y ha disminuido un poco. En el deterioro cognitivo leve, la disminución es mayor, es de 1.5 de desvío por debajo de la media, comparado con otros adultos mayores. ¿Sí? Entonces hay una disminución objetiva que yo la puedo evidenciar solamente con los instrumentos de medición neurocognitivos. Luego ese adulto mayor presenta esos problemas, pero puede seguir, puede continuar con las actividades de su vida cotidiana, es decir, conserva otras funciones que le permiten todavía ser independiente a la hora de resolver las situaciones del día a día. Estos problemas de memoria que el adulto mayor reconoce también son observados por las personas que conviven con él o por algún informante o familiar. Es decir, no solo está la queja subjetiva, sino que también ya lo nota un familiar, lo nota la esposa, lo notan los hijos, ¿sí? Esto es un dato importante. Se preserva la función cognitiva general, esto es otra información que es relevante, porque si no es así ya estaríamos hablando de una demencia. Y a diferencia de lo que ocurre en el envejecimiento normal, el rendimiento cognitivo en el deterioro cognitivo leve disminuye de manera aguda. Es decir, la persona de manera abrupta empieza a notar que su funcionamiento ha disminuido. No es algo progresivo. De un mes a otro, de unos 2 o 3 meses a otros, ha notado que empezó a perder la memoria, no se acuerda de dónde ha dejado las cosas, se olvida de la cita que tenía, y hace un mes atrás eso no le pasaba, ¿no? Entonces los cambios en el deterioro cognitivo leve son agudos y abruptos en el tiempo, no es progresivo, como sí ocurre con el envejecimiento normal. Y el criterio
para diagnosticar el deterioro cognitivo leve es que no haya otra explicación clínica para ese deterioro cognitivo leve, es decir, ausencia de demencia. Aquí es muy importante la fase de evaluación. Si bien nosotros tenemos que conocer, es decir, las personas que convivimos con adultos mayores, tenemos que conocer estos datos y estos indicadores, el diagnóstico se lo puede emitir luego de un proceso de evaluación. Es decir, luego de que ese adulto mayor, que a mí, como supongamos una abuela, mi abuela, me resulta extraño que se esté olvidando de cuáles eran los condimentos que utilizaba para hacer una receta en la cocina, me alerta a pensar que por su edad puede estar ocurriendo algo en su funcionamiento cognitivo. Tengo que hacer una consulta que implique un proceso de evaluación para poder estimar esto, ¿sí? Y en ese sentido, no podemos ayudar a estos diagnósticos al de deterioro cognitivo leve si no se suministran pruebas estandarizadas neuropsicológicas que valoren de manera objetiva cuál es el rendimiento de esa persona. Porque como acabamos de ver, para hablar de un deterioro cognitivo leve, tiene que estar disminuido su rendimiento 1.5 desvío por debajo de la media. Si no es así, estamos ante otra situación, quizás explicada por otras variables, o ante una demencia, y ya la terapéutica va a ser distinta. Bien. Entonces, el cuadro clínico del deterioro cognitivo leve es el siguiente. Empiezan a evidenciarse de manera abrupta problemas de memoria. ¿Cuál memoria? Porque sabemos que tenemos muchas, ya hemos mencionado algunas. La memoria episódica, la memoria que está vinculada con la capacidad de la persona para poder recordar y recuperar eventos de su vida, eventos autobiográficos. Esta memoria en el deterioro cognitivo leve está objetivamente disminuida. Dificultad para encontrar la palabra deseada. Es decir, no solamente tengo dificultad para recordar nombres de personas, sino también para decir, alcanzame eso que está en la mesa, alcanzame, y no sale, estoy queriendo decir, alcanzame el celular, y no me sale la palabra celular. ¿Sí? Lo que pasa en los estudios incipientes del deterioro cognitivo leve es que la persona intenta compensarlo. Y si su rendimiento premórbido ha sido alto, va a buscar sinónimos y entonces va a pasar un poco desapercibido capaz por el cuidador. Pero no va a tener la especificidad en el vocabulario que lo tenía antes. Entonces no encuentra la palabra que necesita usar en ese momento. Desorientación en entornos familiares. Como mencionaba antes, este ejemplo de siempre hago esta ruta para ir a visitar a una amiga y estoy yendo y no me acuerdo cuál era la calle que tenía que tomar para ir. ¿Sí? Me desoriento en entornos que suelo habitar, que suelo concurrir con frecuencia. Queja subjetiva de la memoria. Y esto es un dato importante porque que el propio paciente o el propio adulto mayor reconozca que tiene problemas de memoria, nos está hablando de la conciencia acerca del déficit. En las enfermedades de Alzheimer puntualmente, la persona no evidencia conciencia de déficit, incluso ya tiene un indicador, digamos, clínico que es la anosoagnosia y es la incapacidad para reconocer el deterioro o el déficit. ¿Sí? Entonces, en el deterioro cognitivo leve, el paciente sabe que está teniendo problemas de memoria y eso le genera mucho malestar. Dificultad para seguir una conversación. El adulto mayor que empieza a evidenciar problemas en su rendimiento cognitivo, prefiere a veces no participar de las reuniones familiares, o está en las reuniones familiares y habla poco, ya no interviene, capaz está sentado, está un poco más alejado, deja de ver a sus amigos, ya no concurre a reuniones grupales, porque justamente evidencia que le está costando seguir el hilo de la conversación y eso lo angustia.
Y otro elemento que es importante en el cuadro clínico del deterioro cognitivo leve son los síntomas psicológicos y conductuales. Lo que ocurre y lo que los estudios y las investigaciones científicas acerca de esta población nos dicen es que hay una concurrencia, una comorbilidad en los adultos mayores que transitan por un deterioro cognitivo leve y síntomas de ansiedad y de depresión. ¿Y cuál es el problema en esto, digamos, en esta manifestación más compleja? Que los síntomas de ansiedad y depresión son factores que predicen de manera negativa la evolución del deterioro cognitivo leve. Es decir, los adultos mayores que tienen ansiedad o que tienen depresión evolucionan más rápido si no los tratamos a un estado de demencia, a una enfermedad de Alzheimer. Eso dicen los datos epidemiológicos, eso dicen los estudios clínicos sobre esta población. Bien. Ahora vamos a nombrar cuáles son los factores de riesgo, como ya había adelantado hace un momento, que nos vuelven más proclives a que ese deterioro cognitivo leve evolucione a una demencia, evolucione a una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. El principal factor predictor es la edad. Es decir, cuanto más años tenga la persona y se ponga de manifiesto un deterioro cognitivo leve, más probable es que al cabo de unos años se convierta en una demencia. Y lo que ocurre con mayor frecuencia con respecto a los datos epidemiológicos es que ese deterioro cognitivo leve se transforma predominantemente en una enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Entonces, cuanto más edad, más riesgo hay de esto. Y aquí hay algo bien importante, y por esto la necesidad del tratamiento y fundamentalmente de la evaluación y luego el tratamiento, para determinar cuál es el perfil del deterioro cognitivo de esa persona. Porque los estudios dicen que el deterioro cognitivo puntualmente de la función memoria es el que evoluciona predominantemente a una enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Yo no he explicado esto antes porque no era el objetivo de la clase, pero el deterioro cognitivo leve puede asumir diferentes características. Deterioro cognitivo leve de monodominio, es decir, solo afecta a la memoria. Deterioro cognitivo leve multidominio, se produce en distintas áreas, atención, lenguaje, memoria. Deterioro cognitivo leve de un dominio distinto al de memoria. A ver, aquí en esta parte de la presentación es bien importante y alguien está rayando, no sé, así que les pido por favor que no intervengan sobre la presentación, así podemos respetar a la gente que está escuchando, ¿no? Bien, entonces digo, como factor de riesgo en la evolución del deterioro cognitivo leve a una demencia, está el tipo de deterioro, es decir, el perfil cognitivo de esa persona que está sufriendo un deterioro cognitivo leve. Yo solo puedo tener información de ese perfil cognitivo si suministro una evaluación neurocognitiva que me ponga en evidencia cuáles son las fallas y en qué área están las fallas de esa persona. Y lo que dicen los estudios clínicos es que el deterioro cognitivo leve, monodominio de la memoria, es decir, ese que solo está afectando la memoria, evoluciona generalmente en una enfermedad de Alzheimer. Entonces, qué importante poder identificarlo y poder intervenir para darle a ese adulto mayor la posibilidad de que alargue la cantidad de años en las que cuenta con autonomía, con independencia y mejorar así su calidad de vida. Otro factor de riesgo muy importante es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol genera afectaciones
en nuestro sistema general y en nuestro cerebro puntualmente, que hacen que la persona sea más proclive de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Sufrir ansiedad y depresión. Es decir, la sintomatología psicopatológica es un factor que predice negativamente el envejecimiento cerebral. Las personas que padecen ansiedad y depresión de manera crónica fundamentalmente son personas que corren mayor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas. Lo importante entonces de la evaluación, por un lado, y por otro lado de las intervenciones terapéuticas en los diferentes niveles de complejidad de una persona, ¿no? Y por otro lado, los indicadores neurológicos, como por ejemplo el incremento de la proteína tau y anormalidades en determinadas áreas del cerebro, puntualmente en el lóbulo temporal medial y en el hipocampo, que son las áreas que están vinculadas con la memoria. Es decir, cuando estoy ante la sospecha de un deterioro cognitivo leve, primero necesito una evaluación exhaustiva, una evaluación neurocognitiva del funcionamiento cognitivo de ese adulto mayor. Y por otro lado, necesito estudios complementarios, estudios neurológicos, estudios de imagen, que me permitan ver si están afectadas estas áreas, porque si lo están, ya estamos ante un cuadro que inevitablemente va a evolucionar en una enfermedad de Alzheimer o en una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, por eso la relevancia de nosotros poder conocer cuáles son los indicadores del deterioro cognitivo y cuáles son las señales que nos deben a nosotros movilizar para emprender las tareas de evaluación y poder dar una respuesta terapéutica a ese adulto mayor. Bueno, yo les comparto aquí una frase que es bastante conocida, pero que me parece que nos sirve muchísimo para ilustrar lo que hemos estado hablando, y dice así: añadir vida a los años, no años a la vida. Con esto quiero decir lo siguiente: no importa tanto cuál es en años la expectativa de vida, sino cómo vivo esos años, ¿sí? Porque cómo vivo esos años determina el curso del envejecimiento que voy a transitar. Entonces, ¿cómo envejecer saludablemente? Implica ejercitar nuestro cuerpo, es decir, esto que voy a mencionar ahora representan los factores que protegen nuestro envejecimiento y que protegen nuestra salud. Importante es tenerlos en cuenta a lo largo de toda nuestra vida. Ejercitar el cuerpo es central. La actividad física y cierta actividad física moderada en intensidad y frecuente en días, es decir, 3 veces a la semana, con una intensidad moderada, 40 minutos aproximadamente, no solo trae beneficios para nuestro físico, para nuestros músculos, para nuestro cuerpo, sino que reduce significativamente, por ejemplo, los síntomas de ansiedad y depresión en una persona, que ya habíamos dicho antes que estaba estrechamente vinculada con la evolución a una enfermedad neurodegenerativa en la vida adulta del adulto mayor. Por otro lado, ejercitar el cuerpo implica, y esto se ha comprobado con estudios de imágenes y estudios complejos del cerebro, hacer actividad física moderada y frecuente aumenta la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Y fundamentalmente, y esto parece es extraordinario, de ciertas áreas. ¿Cuáles? El del hipocampo. Hacer actividad física se correlaciona con mayor conexión neuronal y con la aparición de nuevas neuronas en esa área justamente del hipocampo que está vinculada con la memoria y que el adulto mayor empieza a declivar. En el adulto mayor empieza a haber un déficit. Si yo hago actividad física durante mi vida adulta y en el adulto mayor,
estoy brindándole factores que van a proteger las áreas de mi cerebro que están vinculadas con la memoria. Alimentarse saludablemente, ¿sí? Y esto no es empezar una dieta cuando ya estamos en ese momento, digamos cuando ya estamos en urgencia, en el adulto mayor, sino a lo largo de toda nuestra vida. La alimentación es fundamental porque de ahí obtenemos la materia prima para la producción de los neurotransmisores y de las distintas sustancias que necesita el cerebro para funcionar, ¿no? Acordémonos lo que genera en nuestro sistema cardiovascular, en nuestro sistema vascular, una alimentación con exceso de grasas saturadas. Entonces, variedad en el tipo de alimentos, la incorporación de frutas, verduras y distintas a nuestra dieta, el consumo cuidado de las grasas saturadas, ¿sí? Y por otro lado, la disminución del consumo de aquellos productos que sean procesados, ¿no? Siempre lo menos industrializado es lo más saludable para nuestro cuerpo. Consumo moderado de alcohol, ejercitar la mente, y esto es muy importante, ¿no? Ejercitar la mente. Aquí no nos referimos a la capacidad intelectual, al estudio al estudio, digamos, formal de una persona, sino a que lo que pasa en el adulto mayor es que el adulto mayor está en un momento evolutivo y en un momento, digamos, social, en el cual deja de trabajar. El adulto mayor llega un momento en que se jubila, o por ciertas razones empieza a disminuir la actividad laboral, la actividad en la casa, la actividad diaria, y justamente lo que estamos quitándole a ese cerebro es la posibilidad de seguir estimulándose. Entonces, ocurre que el adulto mayor tiene mayor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, y justamente aquellos factores que protegen a su cerebro dejan de estar, como es el tipo de las actividades que uno realiza normalmente, el trabajo, los vínculos que tenemos con la otra persona. Generalmente los adultos mayores suelen estar más aislados y empiezan a salir menos. Esto produce una serie de desajustes a nivel sistémico. Y también tenemos la otra vertiente, que es ejercitar nuestra mente de manera planificada. Es decir, actualmente contamos con herramientas que son los procesos de estimulación, ¿sí?, cognitiva, que van a diseñar plan de tratamientos específicos para poner en marcha las funciones cognitivas que el adulto mayor necesita ejercitar para potenciar y funcionar como factor protector de su envejecimiento cognitivo, de su capacidad cognitiva. Entonces, por un lado, no perder las rutinas y el nivel de actividad de esa persona, y por otro lado, planificar un plan de trabajo que estimule áreas concretas y que estimule el funcionamiento cognitivo del adulto mayor. No fumar, ¿sí? Y por último, construir vínculos. Otro tema muy importante en los adultos mayores, y deudas sociales para esta población, para este momento evolutivo al cual todos vamos a llegar. Y es que el adulto mayor muchas veces queda relegado tanto de la dinámica familiar como de la participación social. Y entonces estamos posicionándolos en un lugar en donde le quitamos la posibilidad de seguir generando nuevas relaciones que, como nosotros sabemos, desde que nacemos estamos insertos en un grupo, nacemos de una madre y necesitamos nuestra madre y alguien que nos ayude a sobrevivir. Por lo tanto, nuestro cerebro está diseñado y programado para vincularnos, para comunicarnos con otros. El adulto mayor muchas veces está aislado, está solo, conversan menos con él, participa menos por lo que ya habíamos visto, y entonces
tiene menos posibilidades de seguir poniendo en juego su potencial y sus capacidades y todo lo que puede brindarnos la experiencia a la vida de todas las personas y a la vida de una familia y de una sociedad, ¿no? La posibilidad esta de contar con una experiencia de vida, de contar con el conocimiento y la sabiduría que nos da el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces yo creo que tiene que ver con repensar a nivel individual primero y social la participación del adulto mayor en la sociedad. ¿Sí? Estos serían como ejes y pilares a tener en cuenta para cuidar el envejecimiento al cual todos vamos a estar atravesando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para un envejecimiento saludable? Como primer punto, un cambio en la forma de ver al adulto mayor y al envejecimiento. Una adecuación de los sistemas de salud a los adultos mayores. Entornos adaptados a esta población. Y sistemas de atención a largo plazo. Esta clase y la motivación de terapia neurocognitiva es contribuir de algún modo a esto, ¿no? A poder visibilizar al adulto mayor y poder explicar cuál es, digamos, la intervención que en esta etapa de la vida es necesaria y poder brindarle el acompañamiento necesario. Bueno, para cerrar lo que venimos trabajando, he elegido esta frase, que me parece una metáfora muy buena para sintetizar lo que venimos hablando, y dice: la vida es como un juego de naipes. Influyen las cartas que te toquen, pero el éxito en la partida dependerá de cómo las juegues. Muchas gracias. Muchas gracias, Laurencia. La verdad que excelente la participación y muchas gracias a todos los asistentes. Ahí en el chat hemos dejado los links para que ustedes puedan acceder al canal de YouTube, en el cual Laurencia también habla de un montón de otras temáticas, y también tenemos artículos y posteos de nuestro equipo, ¿sí? También tienen nuestros contactos en la página. Muchas gracias a todos por participar y estamos a disposición. Muchas gracias, Laurencia. Buenísimo. Gracias. Sí. Gracias, Laurencia. Gracias. Excelente. Gracias por acompañarnos. Muy bueno, gracias. Muy bueno. Excelente, tema. Laura. Muchas gracias. Gracias. Yo primera vez que participo en Muchas gracias. Nosotros Muy estamos bueno. atentos a las preguntas, así que saben, ya tienen en la presentación y también en el chat el link y el mail de terapia neurocognitiva. Vamos a estar atentos a sus preguntas, así que ese es el medio para poder comunicarnos. Gracias. Gracias a vos, excelente. Muchas gracias desde Chile. Excelente, excelente, Gracias. excelente, gracias. Yo desde Santiago del Estero, Argentina. Muy explícita. Nosotros también, de Santiago del Estero, Argentina. Ah, bien. Un gusto. Me encantó. Primera vez Hola. que con la charla. Muchas gracias. No, un gusto, gracias por acompañarnos. Tengo 74 años. Ah, bien, muy bien, bien. Necesito mucho. Yo lo único que quería, no sé, mi hija me va a... Muy útil, muy agradecido. Claro. Bueno, muchas gracias. Muy agradecidos nosotros y contentos de ahora de verlos, porque a su momento no los veía. Así que gracias. No, a mí, yo voy a decirle a ella que me escriba la pregunta, porque yo recién aprendí a ver esto, primera vez que veo un Zoom. Muchas gracias. Yo soy diabética. ¡Qué bueno! Un poco. Le voy a decir que le pregunte si la diabetes afecta a la memoria. Bien, sí. Anotamos esa pregunta porque la idea justamente de terapia neurocognitiva es generar este feedback, es decir, ver cuáles son los interrogantes en la población para poder dar respuesta. Así que
Buenísima la intervención de la señora de Chile. Yo estoy sola aquí en la casa, ella me dejó todas las indicaciones, estoy sola aquí en la casa, entonces por eso no supe escribir. Bien, pero ya lo anotamos y vamos a estar dando respuesta a eso. Gracias, gracias. Hola, yo quería simplemente agradecer la participación, o sea, la posibilidad de conectarnos con esto. Yo soy profesor de educación física de Jujuy y tengo un gimnasio en el cual es específicamente dedicado a adultos mayores. Así que bueno, es sumamente importante la información para integrarla con el trabajo que uno viene haciendo. Muchísimas gracias a usted por estar aquí, y como decía al principio, es lo que hace posible que nosotros cumplamos con nuestro objetivo, la participación de la población. Gracias. A ustedes. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por participar. Bueno, ya vamos a estar encontrándonos en otra oportunidad, así que... Sí, tenemos sus datos, así que los vamos a estar invitando a futuras formaciones. A la clase la pueden compartir con sus familiares y amigos desde el link que está en el chat, ¿sí? Que es el mismo link donde se inscriben, pero a partir de la semana que viene. Vamos a dejar grabada esta clase para que podamos llegar a más personas. Ya, es interesante para mi hija porque ella es psicóloga. Entonces ella me ayudó a hacer... Muchas gracias, yo soy de Chile. Ella me dejó todo anotadito para yo poder hacer, entonces aprendí. Pero la charla fue súper interesante porque yo había leído algo sobre eso porque me asusta que me dé Alzheimer. Bueno, gracias a usted. Gracias, hasta luego, que estén bien. Muchas gracias a todos. Hola chicos, Laurencia, felicitaciones desde la Cátedra de Adultez y Tercera Edad de la licenciatura en Educación Especial. Un gusto escucharte. Decir con orgullo que han sido exalumnos de la formación en Sexología Clínica y Educación Sexual, mías, con el equipo, así que un gusto, y participando con las alumnas de la cátedra. Interesantísimo el tema, y esto viene a complementar lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Rosy. Muchas gracias. Buenos días, Laurencia. Yo estoy aquí de Santiago del Estero, represento al Colegio Alfredo Furnis, la parte de nivel inicial. Y nosotros nos enorgullecemos cuando los abuelitos acompañan a sus nietos al jardín, y nos interesa mucho verlos activos. Eso es muy importante, la tercera edad, y como colegio cristiano sabemos que el creador de nuestro funcionamiento es Dios, y también podríamos añadirle a nuestra vida esa parte, ¿no? Unirnos a esa fe que nos mantenga también activos en saber a quién podemos agradecer por una linda y larga vida. Así que bendiciones, hermoso, muy didáctico, hermoso, lo felicito, gracias por compartirlo. Bueno, muchas gracias, y gracias por compartir también la acción que es esto, ¿no? Poder incluir al adulto mayor en la vida de los niños, en la escuela primaria y en general en la participación social, así que gracias a ustedes también. Así es, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Chao a todos. Chao. Gracias, Rosy. Adiós. Chao.